Buenas noches, mi nombre es Caterina Morales, pertenezco al CEAR de Palmira. En este momento voy a presentar la actividad de experimentos hongos y bacterias. Pertenezco al curso de Ingeniería Ambiental y el curso de Microbiología Ambiental. En el siguiente trabajo realizaré el experimento de una simulación de cultivos de hongos y bacterias para estudiar y entender más a fondo cómo es el comportamiento de estos microorganismos y observar los cambios que se darán en el proceso del experimento. Los objetivos para esta actividad es aprender la forma científica de describir la morfología de los microorganismos del reino fungi al observar a simple vista o con lupa el crecimiento de estos hongos filamentosos o levaduras sobre escenarios naturales como el recurso hídrico del suelo, flora, recurso natural de la fauna y recurso del aire. Fomentar también en el estudiante el estudio de la micología ambiental básica y su fundamentación a través del uso de clases taxonómicas de hongos y un manual de descripción macroscópicas de hongos. Entender y observar los distintos tipos de crecimiento dependiendo del metabolismo celular por medio de la columna Winogradsky. La primera fase es la fase de experimentación y simulación del medio de cultivo. Para poder simular dichas condiciones se deberá seguir los siguientes pasos. Preparar en un recipiente gelatina sin sabor. Y una vez la gelatina esté solidificada, repartir en tres recipientes diferentes. Como lo hemos observado aquí en la imagen, yo lo repartí en 3 cajas Petri, cada una para cada experimento. En el primer recipiente se debe colocar los 2 granos de suelo, dejar en un ambiente fresco y seco y observar los cambios de crecimiento durante los 15 días. Se debe registrar lo observado. Para el día 9 de mayo se observa el crecimiento de hongos como una tela negra que se alcanza a observar como una colonia de hongos mucorales y bacterias en el interior del recipiente. Además, los granos de arena se hunden hasta el fondo. Como observamos en la imagen de la derecha, ya es cuando se ha fermentado o se ha dado todo el proceso del experimento. En el segundo recipiente, con la ayuda de un gotero, se debe colocar una gota de agua. En este caso utilicé agua de charco, y con la ayuda de un copito se va a arrastrar la gota sobre la superficie de la gelatina y se debe dejar en un lugar fresco y seco y observar los cambios y el crecimiento durante 8 días. El experimento se inicia el 25 de abril y para el día 2 de mayo se observa el crecimiento de hongos, mucoria y bacterias en el interior del recipiente, como observamos en la imagen derecha, que se alcanza a ver como una telita negra. Y se observa también el cambio de color, que es mucho más turbio y el olor es mucho más fuerte por la fermentación y la descomposición del agua contaminada. En el tercer experimento se debe conseguir una muestra que contenga un hongo filamentoso, que en este caso yo utilicé la muestra de un uyuco que tenía un honguito ya así blanquito, o sea tenía moho, y se debe colocar la muestra en el tercer recipiente con la gelatina en la mitad, como lo observamos en la imagen, y se debe dejar durante 10 días y tomar registro de lo observado. Entonces, para el experimento se inicia el 25 de abril y para el día 4 de mayo se observa el crecimiento de hongos mucor por completo alrededor del uyuco y bacterias en el interior del recipiente. Se observa también el crecimiento de organismos como son los gusanitos, que se alcanzan a observar en la imagen derecha durante el proceso del experimento. Además, se observa el cambio de color más turbio y el olor es mucho más fuerte, como agua podrida, por la fermentación y descomposición del agua contaminada y la descomposición orgánica del uyuco. El segundo experimento, la segunda fase, consiste en la columna de Winogradsky, que consiste en recolectar estos materiales: una botella plástica, lodo negro, agua de charco, para este caso, papel periódico picado, materia orgánica, hojas secas de árboles, papel vinipel o bolsa plástica transparente y una puntilla de acero. Y el proceso es que en el recipiente se debe colocar en el fondo una mezcla del fango recolectado junto con las tiras de papel, las hojas secas, y procurar que quede una capa compacta y se debe mezclar homogéneamente. Y se debe colocar con mucho cuidado, agregar el agua de charco hasta que se casi llene un frasco.
dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. Finalmente, con el papel y vinipel, tapar el recipiente y dejar en un sitio donde reciba luz solar. En esta imagen podemos observar el experimento que yo realicé. Se alcanza a observar las tres zonas: la zona aerobia, la zona de agua de charco y el lodo, que es en la parte final de la botella plástica. Se alcanza a observar también lo que son las hojas secas, y para la parte de la finalización del experimento se alcanza a observar la parte como verdecita de la fermentación de las reacciones químicas que tiene el hierro con el fango. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Se puede dar la formación de manchas negras en el interior del recipiente por las reacciones químicas del SH2 liberado por las bacterias con el hierro del suelo, representadas con la siguiente ecuación que observamos aquí. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Las manchas de color púrpura y verde indican el crecimiento de bacterias del azufre, siendo menos exigentes en relación al SH2. Las bacterias púrpuras crecen antes que las verdes y por encima de ellas. En presencia de poco oxígeno, las bacterias púrpuras florecen, llegando a visualizarse en el líquido en la parte superior de la columna. La aparición de manchas de color rojo u óxido por sobre las bacterias púrpuras del azufre se puede deber al crecimiento de las denominadas bacterias dependientes del azufre, que soportan bajas concentraciones del SH2. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? La zona anaerobia de la columna es la que tiene poco oxígeno. Y hay dos tipos de organismos que pueden crecer en condiciones anaerobias: los que se fermentan la materia orgánica o los que realizan la respiración anaerobia. En el fondo de la columna, dependiendo del tipo de barro utilizado, puede aparecer una capa de color rosado formada por bacterias púrpura del azufre portadoras de vesículas de gas, una especie característica de Amoebacter. En esa misma zona, en condiciones estrictamente anaerobias, al cabo de unas semanas y utilizando la carga celulosa aportada por los restos de papel incorporados en el sedimento como fuente primaria para su metabolismo, aparecen las bacterias del género Clostridium. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? La zona aerobia de la columna es rica en oxígeno. Es la parte superior de la columna de agua que puede contener abundantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. Son organismos aerobios los que se encuentran habitualmente en hábitats acuáticos ricos en materias orgánicas. Suelen ser flagelados, lo que les permite moverse y establecerse en nuevas áreas. ¿Cuál es la fase microaerofila de la columna? Es la zona en la que se solapan ambos gradientes, el de oxígeno y el de sulfuro de hidrógeno. Aparecen bacterias oxidadoras del azufre como Vejigota, Thiotris, Thiobacillus, que usan como fuente de carbono la materia orgánica y oxidan el H2S, que llega por difusión de las capas inferiores a azufre elemental. ¿A qué se debe el olor a agua podrido de dichos sistemas? Se da que el sulfuro de hidrógeno es un compuesto gaseoso detectado en el aire por el ser humano, ya que biológicamente es un compuesto activo que se produce a partir del proceso de la mineralización anaerobia de la materia orgánica denominado sulfato de reducción. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite tener dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? La columna de Winogradsky es una demostración clásica de cómo los microorganismos ocupan microespacios altamente específicos de acuerdo con sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales, como son los requerimientos de carbono y energía, y que además ilustra cómo diferentes microorganismos desarrollan sus ciclos y la interdependencia que llega a existir entre ellos. La actividad de un organismo permite crecer a otro organismo y viceversa. Esta columna es un sistema completo y autónomo de reciclamiento mantenido solo por la energía de la luz. La columna se enfoca sobre todo en el ciclo del azufre, pero también se podría desarrollar igualmente la reproducción de otros ciclos biogeoquímicos equivalentes para el nitrógeno, carbono y otros elementos. Bueno, muchas gracias.